fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios. Estoy muy agradecido con mi Padre Dios porque me da la oportunidad de estar una vez más delante de ustedes. Es un gran privilegio que en ocasiones llegan voces a mi mente y me dicen: ¿tú ahí adelante? Le digo: sí, porque mi Señor me ha rescatado, mi Señor me ha comprado a precio de sangre. Por eso le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a mi pastor que me da la oportunidad de el día de hoy compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que deseo con todo mi corazón que esta palabra haga un rema en la vida de todos ustedes. Y he titulado esta enseñanza, esta plática, Bajo la sombra del Shaddai. Creo que usted y yo hemos escuchado este título que se le da a nuestro Padre Dios. Ahí está. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Le voy a invitar a que levante su mano y me ayude a orar a nuestro Dios y decirle: Padre, envía por favor tu palabra en esta noche, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, que seas tú tomando mis manos como una extensión de las tuyas, que seas tú tomando mis labios como una extensión de los tuyos, Padre. Que no sea yo quien hable, que seas tú hablando, tu Espíritu hablando a tus hijos en esta noche, que nuestros corazones puedan ser tierra fértil en la que tu palabra sea sembrada y podamos dar frutos, Señor, a tu tiempo, que podamos ser árboles que den buenos frutos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Y todos decimos: así, con su mano en alto, pidámosle a nuestro Dios esas tres virtudes que necesitamos para adquirir y poner en práctica su palabra. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi hermano. Gracias. Creo que usted y yo conocemos muy bien este salmo. En el pueblo cristiano, en el ámbito cristiano, es muy conocido este salmo. Es un salmo que inclusive nos recomiendan aprendérnoslo de memoria, recitarlo, declararlo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, en aquella iglesia donde a mí me instruyeron, nos decían: este salmo es para la protección en todas las áreas de su vida. Inclusive en algún momento a mí me hicieron la recomendación y me dijeron: cuando vayas a dormirte, cuando vayas a acostarte, lee este salmo, recítalo, y al lado de tu cabecera abre tu Biblia en el Salmo 91. Pero no lo tomemos como un amuleto, porque eso no es correcto, sino aprendamos a escudriñar las promesas, las bendiciones que el Señor nos da a través de su palabra. Y usted me podrá decir en esta noche: bueno, hermano Gabriel, la verdad es que este salmo yo lo conozco, la verdad es que hay muchas enseñanzas acerca de este salmo, pero cuando nosotros
nos detenemos un poquito en ver esas enseñanzas o esas partes de la Biblia que de cierta manera se vuelven comunes para el Hijo de Dios, pero las degustamos, escudriñamos la palabra, encontramos una gran riqueza, que en ocasiones no la detectamos cuando leemos de corrido alguna parte de la Biblia. Y creo que en esta casa hemos aprendido a escudriñar la palabra de Dios, a encontrar la riqueza que el Señor nos da a través del escrito está. Y fíjese, mi hermano, que a manera de introducción, yo estaba viendo diferentes comentarios de sabios de la Biblia, y este salmo se dice que fue escrito por Moisés o por David. Realmente en algunas versiones de la Biblia le atribuyen la autoría del salmo a David, pero otra parte del pueblo cristiano le atribuye la autoría a Moisés. Y en algunas versiones de la Biblia está titulado como morando bajo la sombra del Omnipotente. En muchas versiones está titulado este salmo así. Y según la cultura hebrea, el pensamiento hebreo, según aquella enseñanza oral judía, Moisés escribió este salmo al concluir la obra del tabernáculo en medio de ese desierto. Usted podrá recordar aquella historia en Éxodo 40, en donde el Señor le da instrucciones precisas a Moisés para levantar aquel tabernáculo. Y al escudriñar este salmo, otro punto importante es que nosotros podemos contribuir al levantamiento del tabernáculo caído de David. Y de aquí se desprende la pregunta: ¿quién estuvo a cargo de la construcción de aquel tabernáculo? ¿A quién le dieron esa tarea, esa responsabilidad de liderar esa construcción del tabernáculo? Cuando nosotros vemos Éxodo 31:2, 35:30 y 36 del 1 al 2, en esos pasajes usted puede ver que el Señor le dice a Moisés: he llamado por nombre a Betzalel. Betzalel. Y usted puede leer el contexto de esos pasajes y se podrá dar cuenta que él fue el encargado de estar supervisando la construcción de ese tabernáculo. Y esa palabra Betzalel, la vemos en el versículo 1, en donde dice, en esta versión: el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra de El Shaddai. Y es subrayado ahí, bajo la sombra, porque yo revisando, esa palabra sombra en el hebreo es la palabra tzel, y significa sombra, figura, imagen, al amparo o a la sombra de. Y cuando nosotros vemos las características, las virtudes por las cuales el Señor nombró a Betzalel como aquel encargado de construir ese tabernáculo, en Éxodo 31 del 1 al 5, en forma de listado vemos que primeramente se nombra que Betzalel era hijo de Uri, hijo de la luz o hijo de mi luz. Era de la tribu de Judá, estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, de ciencia y toda arte. Betzalel fue un arquitecto, un artífice, un constructor. Y el nombre Betzalel se puede... En su significado podemos encontrar que es a la imagen del Dios fuerte. Es lo que significa la palabra Betzalel. Y ahorita vamos a entender un poquito más el porqué de esto. Es muy interesante encontrar
algunos paralelismos de Betzalel con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Yeshua, porque Betzalel en su significado es aquel hombre a la imagen de Dios, a la sombra del Dios fuerte. Y nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Y es muy interesante, hermano, cuando yo estaba viendo esto, que la palabra Betzalel en su valor numérico tiene el número 153. La Bet vale 2, la Sadik 90, la Met vale 30, la Aleph 1 y la última Lamed 30. Y su valor numérico es 153. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del 1 al 11, ahí hay un pasaje que quedó registrado. El Señor Jesucristo, esto usted lo puede leer con más calma en sus casas, este pasaje, pero el contexto es que el Señor Jesucristo ya había resucitado. Y en una ocasión, Pedro y otros discípulos pues fueron a pescar en una tarde, y dice la Biblia que toda la noche pasaron en la barca y no pescaron nada. Y al amanecer el Señor se les manifiesta en la playa y les pregunta si han pescado algo. Ellos responden: no hemos pescado nada. El Señor les dice: echad la red a la derecha. A la derecha. La derecha representa la diestra de nuestro Señor. La mano que rescata, la mano que fortalece, la mano que saca de ese pozo de la desesperación. Y usted puede seguir leyendo el pasaje. Los discípulos obedecen, todavía no se dan cuenta que quien les está dando la indicación es el Señor Jesucristo. Echan la red a la derecha y sacan 153 peces. 153 peces. Y dice la Biblia que eran grandes peces. Y a pesar de ser un número tan grande de peces, la red no se rompió. Esa red no se rompió. Pero ¿por qué no se rompió esa red? ¿Por qué en ese pasaje quedó registrado ese detalle que no podemos pasar desapercibido? ¿Por qué 153 peces y la red no se rompió? Aquí nos habla que ninguno de los escogidos de entre las naciones se perderá, porque el mar representa esa dimensión del mundo, esa dimensión en donde los hijos de Dios todavía estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en el libro de Amós, capítulo 9, el profeta dice una declaración de parte de Dios, en donde el Señor declara que zarandeará a la casa de Israel entre todas las naciones. Aquellas 10 tribus que se dividieron y fueron al norte, y por la idolatría, por el pecado, el Señor permitió que fueran esparcidas por el mundo y que perdieran aquella identidad. Pero dice Amós 9:9, zarandearé a la casa de Israel entre las naciones sin que caiga un grano en tierra. Versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Usted y yo somos parte de aquellos hijos que estamos entre las naciones, pero que el Señor nos ha rescatado, el Señor ha echado la red y no nos debemos de perder. Y depende de usted y yo de que esa salvación no se pierda. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y entonces, ya entrando al primer versículo, dice: el que habita el abrigo de Elión morará bajo la sombra de El Shaddai, de El Shaddai. Y esta palabra habitar en el hebreo es yashab. Yashab, en su significado es habitar, morar,
permanecer, acampar, establecerse o residir. Quien acampa, quien mora, quien permanece, quien no se sale de los linderos de su Padre Dios, habitará al abrigo de Elión, del Altísimo. Esta palabra en hebreo, Elión, se ha traducido en la mayor parte de las versiones de la Biblia como el Altísimo. Pero otros significados que tiene es el supremo, el excelso, el mayor, el superior, poseedor de cielos y tierra, como lo dice Génesis 14, 18. En aquel pasaje donde Melquisedec, rey de Salem, sale al encuentro con Abraham, lo bendice y le dice: bendito sea Abraham por Elión, poseedor de cielos y tierra. Bendito sea Elión porque ha entregado a tus enemigos en tus manos. Cuando uno permanece, cuando uno mora, cuando uno reside al abrigo de el Supremo, del poseedor de cielos y tierra, moraremos siempre bajo la sombra de El Shaddai. Amén. Porque Elión tiene y ejerce autoridad en ambas esferas, cielo y tierra, y está por encima de los demás. Esto lo vemos en el Salmo 82, 1, en donde dice: Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. Otra versión dice: preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Él es el Altísimo, el que se pone por encima de todos los demás. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra en hebreo Shaddai se ha traducido como omnipotente, todopoderoso, pero cuando desmenuzamos un poquito esta palabra, nos encontramos con un poco más de significado. La palabra Shad en el hebreo hace referencia al pecho materno, a ese pecho materno en el que el bebé lactante se refugia, y cuando está en brazos de su mamá alimentándose, aquel lactante tiene todo, no necesita de nada más. Y la palabra dai, que es suficiente, abundante, abundancia o sobreabundar. No sé si usted ha tenido la oportunidad, si usted ha tenido bebés en casa, de repente aquel pequeño lactante empieza a llorar y busca el pecho de su mamá, busca el calor de su mamá. Llega a tener tal vez un pequeño dolor en su cuerpo, pero cuando su mamá lo abraza, cuando su mamá lo toma, lo cobija y lo acerca a su pecho, aquel bebé no necesita nada más. Está completamente abastecido, tiene abundancia. Y aquí nos enseña que el Shaddai es el Dios que nutre y da poder, satisface y derrama vida. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en el pecho de nuestro Dios, abrazados, aun cuando la adversidad esté presente, aun cuando el entorno externo sea amenazante, que como aquel bebé uno se acobije en los brazos de nuestro Dios y no necesitemos de nada más? Por eso otra palabra para que da el significado a Shaddai es el todo suficiente, todo suficiente. En el versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Y aquí yo le hago una pregunta a mi hermano: ¿cuándo una persona necesita refugio? O esa palabra refugio, ¿en qué contexto se encuentra? ¿En qué momento? Cuando hay una adversidad, una amenaza. Las aves del cielo buscan refugio cuando ven venir una tormenta. Los animalitos del campo buscan refugio en sus cuevas, en sus guaridas, cuando se avecina algo peligroso, cuando el clima se empieza a poner amenazante,
cuando el aire empieza a soplar demasiado fuerte, ellos buscan un refugio. Hay una amenaza. En el Salmo 46:1 nos dice que nuestro Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. ¿Qué aprendemos en este versículo? Que como hijos de Dios podremos enfrentarnos a tribulaciones, podremos enfrentarnos a momentos amenazantes. Pero aquí el Señor nos da su promesa y dice: refugio mío, fortaleza mía. En Éxodo 15:2 vemos una historia, un pasaje en donde Moisés y el pueblo de Israel entonan un cántico a nuestro Dios, y en donde ellos declaran: Adonai, mi Dios, mi Señor, es mi fortaleza. ¿Y en qué momento ellos entonaron ese cántico? Después de haber pasado por ciertas etapas difíciles, después de haberse visto encorralados en ese mar y a sus espaldas el ejército de Faraón contra ellos. Hubo un momento adverso, se levantó una amenaza, ellos buscaron refugio y el Señor abrió el mar. El Señor transformó ese momento difícil y abrió una brecha en medio de ese mar para que cruzaran. Cuando ellos cruzaron, cuando ellos vieron que el Señor había sido su refugio, Moisés entona este cántico y dice: Él es nuestra fortaleza. Una fortaleza porque los enemigos estaban cerca, los enemigos estaban pisándonos casi los talones, pero nuestro Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Y en Jeremías 17:7 nos dice que bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Bienaventurado, bendito, privilegiado, distinguido es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. En el versículo 3 vemos otra declaración muy importante en la que también nuestro Dios nos da una enseñanza y nos dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Te librará de aquella amenaza. En el Salmo 141:9 David hace una declaración, el salmista dice: guárdame de la trampa y de los lazos de los inicuos. Guárdame de la trampa. En Proverbios dice: líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Y en un pasaje en donde vemos ejemplificado esta declaración es en aquel momento en donde Josafat se ve amenazado por Moab, por Edom y por Seir, en el segundo libro de Crónicas 29, en donde hay una amenaza, en donde un ejército numeroso está en contra de ellos y Josafat congrega a Israel y él convoca un ayuno, pero en su oración le dice al Señor: tú prometiste, Padre, cuando se construyó tu casa, que si venía un mal sobre nosotros, si venía alguna pestilencia, nos presentáramos delante de ti y clamáramos a ti, y tú oirías y nos salvarías. En este versículo encontramos que hay una dimensión cazador, hay una dimensión que acecha al Hijo de Dios. Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios que el enemigo, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente y dice: buscando a quien devorar.
no dice está descansando, está echado, está distraído. Dice buscando a quien devorar, como un león rugiente. Si usted ha tenido la oportunidad de ver algún documental de estos de la vida salvaje, usted se podrá dar cuenta cómo es esa caza que ejecuta un león. Acecha a su presa, se esconde, se escabulle, la estudia primero, busca el momento adecuado, el momento oportuno donde la presa baja su guardia, donde se descuida para atacar. Y una vez atacando, es difícil que un animalito pueda escapar de un león. Pero aquí el Señor nos dice, ten cuidado porque hay un cazador. Hay una estructura maligna que está al acecho y que busca devorarte. Pero si tú habitas al amparo del Altísimo, si tú moras bajo la sombra del Todopoderoso, del Todo Suficiente, Él te va a librar de ese cazador, de la peste destructora. En el versículo 4 encontramos otra enseñanza donde nos dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. En el Salmo 17:8, el salmista le pide al Señor, escóndeme a la sombra de tus alas, escóndeme debajo de tus alas. Salmo 57:1, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase la destrucción. Debajo de tus alas me ampararé hasta que pase la destrucción. Y la palabra adarga, que se ha traducido en muchas versiones de la Biblia, representa una armadura, y dice, escudo y adarga es su verdad. Y la palabra de nuestro Dios es la verdad. Él es la palabra hecha carne. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Cuando uno se encuentra en momentos difíciles, qué importante, y es lo que se nos ha enseñado en este lugar, es acudir al escrito está. Porque ahí están las estrategias, ahí están las respuestas para poder ser librados de algún mal. ¿Cuántos podemos decir un gloria a Dios? En el versículo 5, el Señor nos da un mandato y nos dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás. Fíjese, mi hermano, que cuando yo estaba viendo esto, esta palabra destruya, en el hebreo se lee como yashud. Y esta palabra yashud tiene una raíz que es shud. Shud significa devastar, destruir, algo que llega y que arrasa, que no deja rastro. Pero también esta palabra yashud se conecta, se relaciona con la palabra Shaddad, que es destrucción, destructor, aquel que devasta, aquel que destruye. Y a su vez esta palabra Shaddad se relaciona con la palabra Shed, que en su significado es un demonio. Entonces la palabra Yashud es un ente maligna que destruye, un ente maligna que devasta. Por eso cuando en este versículo encontramos, no temerás el terror nocturno, ni saeta, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y
En alguna ocasión yo recuerdo que un ministro contaba una anécdota en donde había ministrado liberación a una persona. Y él platicaba y él comentaba, él decía que literalmente aquel espacio donde ellos se encontraban ministrando a esta persona, de repente empezó a llenarse de un olor pestilente, un olor que no podían ellos soportar, no podían aguantar, porque estas estructuras malignas, el Señor las reprenda, llegan a tener este tipo de manifestaciones pestilentes. Entonces aquí el Señor nos dice, hay estructuras invisibles, estructuras malignas que van a tratar de bastarte, van a tratar de destruirte, pero no temas a ellas, porque en Juan 10:10 dice que no temerás al que vino a matar, a robar y a destruir. No temas, dice, porque yo soy el Altísimo, quien está contigo. Y vimos que Él es y está por encima de todos, y Él se alza sobre las cortes celestiales. Amén. En los próximos versículos nos enseña la Escritura diciéndonos: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero aquí la palabra dice caerán a tu lado, 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Si ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Y escudriñando un poquito esta palabra caerán, o el verbo caer, en el hebreo es la palabra nafal. Y esta palabra se relaciona con nefilim, que son caídos, son ángeles que en su momento estuvieron en una dimensión celeste, pero por su corrupción cayeron, fueron destronados, fueron quitados de ese espacio de nuestro Dios y fueron derribados. Se caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Cuando este versículo lo relacionamos con Efesios 6:12, comprendemos un poquito mejor, porque en este pasaje, en Efesios 6:12, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace una revelación a la iglesia. Y le dice, su lucha no es contra carne y sangre, su lucha no es contra una persona que se ve, un ser humano corporal. Su lucha es contra principados, contra potestades, contra poderes de tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Pero cuando regresamos a los versículos 7 y 8 de este salmo, dice, caerán a tu lado, tratarán de llegar a ti, tratarán de golpearte, pero no temas. Si tú pones la confianza en el Altísimo, si tú te resguardas bajo la sombra del Todopoderoso, del Todo Suficiente, a ti no llegarán. Gloria a Dios. Amén. En el versículo 9, este versículo, tanto el 9 y el 14 de este salmo, yo los veo como los puntos más importantes de este salmo, porque aquí está de cierta manera el requisito o los requisitos que el Hijo de Dios debe buscar cumplir para que todas las verdades, todas las promesas que están dentro de este salmo se hagan una realidad en nuestra vida. Dice, por cuanto has puesto al Señor, por cuanto has puesto, y algunas de las versiones de la Biblia ponen el nombre divino, el tetragramatón.
Dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, a Elión, por habitación tuya. Dice, has puesto al Señor. Y esta palabra habitación, en este salmo, en su lenguaje hebreo, está descrito como la palabra Maón. Y Maón es una morada, una guarida. Un lugar en donde al momento de entrar no debes salirte de ahí. Por eso dice, por cuanto has puesto al Señor por habitación tuya. Aunque nuestro cuerpo físico esté en este mundo material, nuestra habitación, nuestra mente, nuestro corazón deben de estar en el ámbito espiritual y eterno. Es ahí donde nosotros debemos de hacer nuestra habitación con nuestro Padre. Porque en una ocasión el Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. En donde está tu corazón, está tu tesoro, también dijo el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el Altísimo, cuando hacemos de Él nuestra habitación, nuestra morada, nuestro refugio, estaremos cumpliendo el primer requisito que se describe en este salmo para que todas las promesas descritas en los versículos anteriores y posteriores se hagan realidad en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. En estos versículos, mi hermano, digamos que el Señor nos da los regalos por refugiarnos, habitar a su sombra, por hacer de Él nuestra habitación. En el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, ni plaga alguna tocará tu morada. En el versículo siguiente, 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. Gloria a Dios. Pero a mí me llama mucho la atención porque cuando uno escudriña la palabra, principalmente en los evangelios, alguien tomó parte de este versículo, parte de este escrito, y lo sacó de contexto. Lo sacó de contexto y se atrevió a tentar a mi Señor. Usted puede recordar aquel pasaje donde el Señor Jesús, después de haber sido sumergido, bautizado en el Jordán, dice que fue lleno del Espíritu y fue impulsado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto donde ayunó 40 días. Pero se presentó el tentador y en esas trampas que él quiso poner o que él tendió para tentar a mi Señor, en una de ellas dice la Escritura que lo lleva al pináculo, a la parte más alta del templo, y le dice, aviéntate, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Él dijo alguna mentira ahí? Está escrito en este versículo, pero esa estructura sacó de contexto esta parte escritural para tentar a mi Señor. Porque aquí el requisito para que el Señor envíe ayuda desde el santuario, dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Y qué camino es el que el Hijo de Dios debe de seguir? Los pasos de su Maestro. ¿Y quién es nuestro Maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos de nuestro Dios nuestro caminar, Él mandará a sus ángeles
para que nos protejan, para que formen un cerco alrededor de nosotros. En una ocasión, creo que esto ya se los había comentado en algún momento, una anécdota que escuché de una persona, no sé en qué parte realmente, pero era una mujer que había salido ya un poco tarde de su trabajo y en su camino, en ese camino donde ella tenía que pasar, había un espacio un poquito oscuro, por así decirlo, solo, probablemente era de noche, y a las afueras, me imagino, había de estos circuitos de televisión que graban. Entonces, cuando esta persona, esta mujer pasa, cerca de ahí había un malhechor, una persona que, contaminada de maldad, pues que buscaba la manera de dañar a alguien. Pero esta persona pasó y aquel impío únicamente la observó, pero no se atrevió a hacerle algún daño. Poco después pasa otra mujer y este impío, esta persona con maldad la ataca, abusa de esta pobre muchacha y creo que al parecer hasta le quita la vida. Pero ese ataque, pues de cierta manera quedó registrado en alguna de los videos de circuitos de estos de televisión. Y cuando están enjuiciando a esta persona, le hacen una pregunta: ¿por qué primero pasó cierta persona y no la atacaste? Te quedaste pasmado, observando. ¿Y por qué a la siguiente persona, a la siguiente muchacha, la atacaste? Ambas iban solas. Pudiste haber atacado a la primera. Y este hombre pues dice: no, es que la primera persona o la primera muchacha no iba sola. Ella no iba sola. Claro que sí, en los videos se ve que camina sola. Pues yo no la vi sola. Al menos iban 4 hombres altos al lado de ella, con una mirada amenazante. Y por eso yo me quedé pasmado y no quise hacerle nada. Muy probablemente, la primera muchacha era una hija de Dios y el Señor había enviado ayuda desde el santuario, ángeles que la resguardaran en ese momento difícil. Y creo que nosotros tenemos o hemos escuchado anécdotas de varios hermanos en donde en algún momento difícil, en alguna situación complicada, se han visto metidos y reciben ayuda de repente. Y después no saben explicarse cómo surgió esa ayuda. Usted no debe de sorprenderse porque dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 12 continúa diciendo: sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. Sobre el león y el áspid, la víbora, la cobra, es lo que significa el áspid, pisarás. Hollarás, pisotearás al cachorro del león y al dragón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, el Señor nos dice que Él nos ha dado potestad
poder, autoridad de en su nombre hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14, que yo también lo veo como el otro requisito que el Hijo de Dios debe cumplir. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Pero esta palabra amor, en el idioma original, en el hebreo, no es la palabra ahabá, que también se traduce como amor, sino es la palabra hashak. Hashak. Y en su significado, hashak representa un deseo intenso. Amar, deleitarse en, agarrarse a algo, aferrarse a algo, apasionarse por algo. Por cuanto en mí has puesto tu deleite, por cuanto en mí has puesto tu deseo intenso, por cuanto te aferras al Altísimo, por cuanto te agarras de su mano. Dice, yo también te libraré. Y la otra frase que está subrayada es, ha conocido mi nombre. Otras versiones lo traducen como ha reconocido mi nombre. En Filipenses 2, versículos 9 al 10, encontramos esta verdad porque a nuestro Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, en su idioma original, Yeshua. Y en Romanos 10:13 encontramos otra verdad en donde nos dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Gloria a Dios. En la parte final del Salmo, el salmista hace un poco de cambio en la redacción y lo pasa a primera persona, dando a entender que es el mismo Señor quien está hablando. Nos dice, me invocará y yo le responderé. Me invocará. ¿Cuándo invocamos a nuestro Dios? ¿Solamente cuando tenemos algún momento difícil? ¿O de una forma diaria, de una forma disciplinada? Me invocará. ¿Cuándo invoca usted a nuestro Padre Dios? Cuando usted se levanta por las mañanas y le da gracias a Dios por un nuevo día de vida, invoca su nombre y le dice, gracias Padre, porque mucha gente no despertó. Mucha gente tal vez despertó en un hospital. Mucha gente tal vez despertó en una prisión. Y yo tengo la bendición, el privilegio de despertar aquí en mi cama, al lado de mi familia. ¿Cuándo le invoca usted a nuestro Dios? Antes de tomar la cucharada de sopa y llevarla a la boca y decirle, gracias Dios. Invoco tu nombre para darte gracias porque muchas personas alrededor del mundo no tienen qué comer. Porque hay países sumidos en la pobreza, sumidos en una maldición de pobreza y de guerra, en donde la gente muere día a día por hambruna. Y yo tengo en mi mesa un plato de alimento que recibo de tu mano. Lo invocamos y le damos gracias. ¿Cuándo invocamos a nuestro Dios? Antes de acostarnos, antes de ir a dormir. Decirle, Padre, gracias porque nos has dado un día más de vida, porque nos has permitido terminar una jornada más, porque me has permitido regresar a mi hogar, a mi casa, cuando mucha gente tal vez salió por la mañana y no regresó. Cuando tal vez
en la rutina mucha gente sale y encuentra la muerte, pero tú me has dado la oportunidad de regresar a casa, de ver a los míos y de ahora recostar mi cabeza sobre una almohada. Gracias. Invocamos a nuestro Dios. ¿Cuándo le invoca usted a su Dios? ¿Cuando viene a la casa de Dios? ¿Cuando antes de iniciar el servicio levanta usted sus manos? Porque el hermano que toma el micrófono le dice: ayúdeme con sus manos, poniéndolas en alto y darle gracias a nuestro Dios, invocando que Él esté aquí con nosotros, que su presencia se mueva en medio de la alabanza. ¿Usted invoca a Dios de esa manera? Pero también, ¿cuándo invoca a Dios? En un momento difícil. Es válido. Es válido invocar a Dios en un momento adverso. Aquí se nos ha enseñado a abrir bien la boca, a ensanchar la boca, a abrir la boca, decirle a nuestro Dios: Padre, te necesitamos. Como aquel ciego que le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba en un momento difícil, en una situación desesperada. Todos nosotros nos hemos encontrado en momentos difíciles, momentos adversos. Nadie está exento de pasar un momento difícil. Pero en este versículo el Señor nos dice: invócame, levanta tu voz, ensancha tu boca y dice: yo te responderé. Él inclinará su oído hacia nosotros para respondernos. Con Él estaré en la angustia. Con Él estaré en la angustia. Y aquí no nos dice que no vamos a tener angustias, no vamos a tener dificultades. El Hijo de Dios se va a presentar, a enfrentar a diversas dificultades en la vida. Y creo que usted y yo nos hemos enfrentado muchas veces a dificultades, en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida. Pero dice el Señor: yo estaré contigo en el momento difícil, en el momento en donde tú te sientas desesperado, donde te sientas angustiado, ahí estaré yo para librarte. ¿Amén? Dice: lo libraré y lo glorificaré. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré ¿de qué? De larga vida, y haré que vea mi salvación. El salmista en el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. Y otro versículo muy conocido, Jeremías 33:3: clama a mí, y yo te responderé. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y que me ayude a, después de haber visto, escudriñado un poquito este salmo, porque estoy seguro que tiene mucho más enseñanza, y que si nos ponemos a revisar a detalle cada versículo, cada palabra, encontraremos una riqueza enorme. Pero el Señor, y es el deseo de mi corazón, que día con día podamos encontrar refugio, respuestas, soluciones a través del escrito está, y que el Señor sea quien revele los secretos a sus hijos. Pero ¿por qué no terminamos esta reunión declarando con certeza este salmo? No solo recitándolo de una forma automática, sino haciendo lo propio, que haga un rema en nuestra vida. ¿Me puede ayudar? Si usted levanta su mano derecha para irle dando lectura al Salmo 91, y hágalo con convicción, y que el Señor active estas promesas y las haga una realidad en la vida de ustedes, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios
en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria a Dios. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté